Hermanos, cantándole a vuestro Dios, hermanos, los alabanzas son para el Señor, hermanos. Sí. Pero viene un nuevo tiempo, hermanos, que Dios va a hablar a vuestra vida, hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios hable a vuestra vida, hermanos? Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Ya oramos a vuestro Dios, hermanos, y Dios va a hablar a vuestra vida, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aleluya. Porque es palabra de Gloria Dios, a Dios. hermanos. Preparemos vuestro corazón, hermanos. Estemos atentos a la palabra del Señor, hermanos, que la palabra dice, hermanos, que no volverá vacía, hermanos, y no hará el propósito con el que va a ser enviada, hermanos. Dios bendiga las amistades, son bienaventurados en esta Gloria a hora Dios, también, sí, hermanos, amén. porque van a escuchar palabra de Dios, hermanos. Así va a pasar mi hermano, cada uno de vosotros, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias, hermano, al Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, que, hermano, nos ha permitido la vida y nos permite, hermanos, esta alegría de estar cantándole al Señor. Se ha, hermanos, oído, ¿verdad? Como que hay, hermanos, unas 200, 300 personas. Pero, ¿verdad? Hermano, eso quiere decir que Dios es el que derrama la alegría. Dios es el que derrama, hermano, ¿verdad? Esa bendición. Porque el Señor dijo, hermano, a sus discípulos que se iba, pero no los dejaría solo. Enviaría, hermano, el Consolador, el cual está con nosotros. Creemos, hermanos, que Dios está con nosotros. Creemos, hermano, verdaderamente que Él, hermano, está aquí entre medio de nosotros. El Consolador, hermano, es el que nos consuela, es el Espíritu Santo del Señor. Así de que, hermanos, habiendo, hermanos, pasado este momento de adoración al Señor, vamos a tomar lectura de la palabra del Señor y lo vamos a hacer, hermano, en segunda de Tesalonicense. Abra, hermano, la segunda carta de el apóstol Pablo a Tesalónica. En su capítulo 2 y versículo 1 vamos a tomar lectura, vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Y nos dice, hermanos, ¿verdad? De la siguiente manera, segunda Tesalonicense capítulo 2 y versículo 1. Dice así. Aleluya. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien, el presente, lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. He aquí el Señor, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Hasta allí, hermanos, vamos a leer. Gloria al Señor. Palabra de Dios. Pablo, hermanos, aconseja a la iglesia y les habla, verdad, de diferentes maneras.
En la manera, hermanos, que el Señor Jesucristo, hermano, por el Espíritu Santo, le había, hermanos, ordenado, le había dado las instrucciones al apóstol Pablo. Porque Pablo, hermanos, era un hombre, como todos lo vemos por las Escrituras, no era cualquier hombre. Este hombre perseguía la iglesia de Jesucristo. Este hombre acechaba la iglesia de Cristo, acechaba el ministerio de Cristo. Pero cuando Dios, hermano, viene y se le aparece, Dios se le aparece a través, hermano, de que él iba persiguiendo la iglesia a Damasco, dice la palabra del Señor. Y yendo yo para Damasco, se me apareció el Señor en un resplandor de luz que traspasó la luz del día y que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coce contra el aguijón. Ese es el Dios el cual nos habla en esta tarde a nosotros. Amén. El mismo Dios que le habló al apóstol Pablo, que se le aparece y yendo a Damasco, es el mismo Dios que nos habla en esta misma tarde por esta palabra del Señor. Amén, aleluya. Y por eso dice, hermanos, la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor, dice, hermano, de que él anunciaba la venida del Señor como algo que al presente, hermano, está presente en la venida de Dios. Y nosotros sabemos, hermano, de que ni los ángeles del cielo lo saben. Dice que solamente, hermano, Dios es el que sabe su venida. Porque él mismo, hermano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Y estos, hermanos, que verdaderamente Dios, hermanos, tiene predestinado para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Amén. En ellos estamos nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Como hijos herederos y coherederos de las promesas celestiales, Dios nos tiene en esta tarde, Dios nos tiene en esta iglesia, y no porque la iglesia esté sentada en la mentalidad de un hombre, sino está sentada en el fundamento que es Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo que se le reveló a Pablo, Él es el mismo que se le reveló al apóstol Pedro, Él es el mismo. El que está con nosotros, hermano, es un Dios de poder. No es un Dios derrotado, es un Dios que vive. Es un Dios que ha vencido las batallas. Es un Dios, hermano, que derramó la sangre en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, estimados. Por eso nosotros tenemos que vivir agradecidos con el Señor. Por eso nosotros tenemos que decirle: Dios, ayúdame a serte fiel hasta el final. Porque Pablo dice en Romanos, hermanos, 8:35, dice: ¿quién me podrá separar del amor de Jesucristo? ¿Verdad? Ni hambres, ni persecuciones, ni cuchillo, ni peligro de ladrones, ni peligro de otra cosa nos podrá separar del amor de Jesucristo. Porque el amor de Cristo es incomparable. El amor de Cristo nos ha cogido, nos ha agarrado con su amor, hermanos. Y hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo. Alabamos y bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso dice, hermano, el apóstol Pablo dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, hermano, el apóstol Pablo está hablando y está diciendo: si yo les mando una carta,
con otro evangelio diferente, con otros acuerdos diferentes a que la palabra de Dios está mandando, no lo vayan a recibir. No lo vayan a recibir. Eso es lo que el apóstol está explicando. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra del Señor detenidamente. Y tenemos que leerla, hermano, y tenemos que meditar en ella. Porque esta palabra es espíritu y es vida. Esta palabra dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y por eso dice, hermano, que no los dejemos mover de ningún viento, ni por carta, ni por espíritu. O sea que si viene, hermano, alguien diciéndole, hermanos, ya no se bauticen ustedes en el nombre de Jesús, el Señor reprenda al enemigo. Si viene un espíritu y dice, miren, hermanos, hermanas, quítense la señal porque ya es verdad, yo recibí esto, el Señor reprenda al enemigo. Si viene un espíritu y dice, hermano, ya no se va a celebrar la Santa Cena, Dios reprenda al enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrita. Y aquí está firme, dice que Él está firme. Y el que está firme, mire que no caiga. Alabamos al Señor. Gloria al Espíritu Santo de Dios, porque Dios está entre medio nuestro. El Señor Jesucristo, hermano, no nos deja caer, ni nos dejará caer jamás. Porque Dios es espíritu y Él es verdadero. Y por eso dice la palabra del Señor, nadie os engañe. O sea que hay engañadores, ¿verdad? Sí. Amén, hermanos. Sí. O le quitamos esa palabra allí. ¿Pasamos al otro? No, gloria a Dios. Dice, mire lo que dice el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se levante el hombre de pecado, el que se opone contra todo lo que se llama Dios. Este se opone, hermano. Este no quiere verlos en paz. ¿O será que el enemigo quiere verlos en paz? ¿Verdad que no? El enemigo no quiere verlos en paz. El enemigo quiere verlos derrotados, destruidos. El enemigo quiere ver grupitos por un lado, grupitos por otro. ¿Será para eso vino el Señor, hermano? Hago la pregunta, ¿para eso vino el Señor? Dios no vino para eso. Dios vino, dice, a construir. Dios vino a edificar. Dios vino a unir. El hombre de pecado es que se levanta y, hermano, y como no le gusta una cosa, él agarra por donde quiere. Pero la palabra de Dios aquí está. Sí, es verdad, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Pablo no se dejó mover por nada, hermano. No. Estos apóstoles fueron, hermano, y entregaron, ofrendaron su vida al Señor. Estos apóstoles, hermanos, fueron firmes en sus palabras. ¿Verdad que Dios nos quiere así firmes nosotros? Amén. Sí, amén. Que poquito se oye, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Dios nos quiere firme, hermanos. Éxodo 14:14 dice, hermano, ¿verdad? Hermanos, que Moisés estaba tambaleando en la fe. Hermano, y cuando llegó frente al mar no hallaba qué hacer. Hay momentos que el hombre no haya qué hacer y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero dice, hermano, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? La vara que me diste. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de poder. Esta es la mente de Cristo. Y alguien que tiene esta palabra, tiene el conocimiento de la verdad, no se va a dejar mover por nada, hermanos. Dice, hermanos, que le dice, hermano, extiende la vara sobre el mar y pasen los hijos de Israel en seco. Alabamos a Cristo Jesús. Porque Él es un Dios poderoso, hermano. Y por eso dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Verdad? O sea que aquí está escrito, hermano. O sea que le podemos quitar esta palabra aquí, hermano. Dice la Biblia que el que le quitare, Dios lo va a quitar del libro de la vida.
Y el que le pusiere, dice que las plagas que están en este libro también vendrán sobre él. Así de que no podemos quitarle ni ponerle. Palabra de Dios, dice que el Hijo de Dios, palabra de Dios, oye. Alabamos a Jesús. Porque ¿cuánto vamos a oír la palabra de Dios, hermano? Entonces no lo vamos a dejar mover. Porque venga una cartita, porque venga algo, porque el hombre, hermano, se inventa cosas. Ese es el hombre. Pero la palabra de Dios dice que esta permanece fiel. Esta permanece fiel. Dice la Biblia, hermanos, y les voy a poner un ejemplo muy claro para que lo veamos. Dice que Dios plantó una viña y la cercó de vallado. Isaías 5:1. Dice que la cercó de vallado y plantó una viña. Y puso, dice, vigilantes. Y puso, hermanos, ahí, hermanos, a personas que la excavaran y labraran aquella viña. Dice la palabra del Señor que al venir nuestro Señor Jesucristo, al venir, hermano, el que iba a recoger la cosecha, dice que no halló fruto en ella. No halló fruto en ella. Hermanos, quiero decirles, hermanos, dice que Dios envió mensajeros al pueblo de Israel. Dios envió profetas. A unos mataron, a otros los enviaron vacíos. A otros, hermanos, los encarcelaron. Hermano, a Juan dijo, aquella muchacha, hermano, hay danza maligna también. ¿Usted sabe eso? Hay danza maligna del diablo. Porque aquella muchacha danzó y le dijo, la madre ya le había aconsejado y le dice, si el rey te pregunta algo, dile que quiere la cabeza de Juan en un plato. Alabamos a Jesús. Y dice la palabra del Señor, hermano, que aquella muchacha pidió la cabeza de Juan en un plato. Y así se la dieron. ¿Verdad? Esa es palabra de Dios. Entonces, hermano, pero Juan, estando en la cárcel, dice que envió 2 de sus discípulos antes de ofrendar su vida a Dios. Y dice que dijo, vayan y pregunten si Él es el que ha de venir o esperamos a otro. Alabamos a Jesús. Juan quería estar más seguro. Y aunque a él lo había bautizado, pues, si usted no está seguro, pídale a Dios. Si usted no está seguro de la palabra y otro viene queriéndolo engañar, pida a Dios el conocimiento de esta palabra. Sí, gloria a Dios. Y esta palabra lo va a sacar en victoria. Alabamos a Cristo Jesús. Vayan, dijo, y digan a Juan las cosas que han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio. Alabamos a Jesús. Ese es el Dios que se mueve de esta tarde. Ese es el Dios de nosotros. Es que Dios no está clavado, hermano. Dios no está ahí, hermano, bajo el tierra todavía, no. Dios está, hermano, en todas partes. Amén. Sí, gloria a Dios. ¿Sabe qué decían aquellos hombres, hermano? Cuando iban en el barco, hermano, en aquel barco, y dice la palabra del Señor que despertaron al maestro. Hay que despertar al maestro y decirle, Señor, yo todavía estoy allí medio turbado, ayúdame a entender esta palabra. Y Dios lo va a llevar recto a la palabra. Amén. Y dice que lo despertaron. Y cuando él lo despertaron, hermano, él vino, reprendió el viento, reprendió la mar. Y dice que se voltearon a ver unos con otros y dijeron, ¿quién es este hombre? Este hombre nunca lo hemos visto. Vino Juan, vinieron estos sacerdotes, ¿verdad? Vino Caifás, vino Anás, pero eso no tiene ninguna autoridad. Pero este que ha venido, el mar le obedece. Los vientos le obedecen. ¿Quién es ese, hermano? No es Jesús el que se mueve. Jesús el que sana. Jesús el que liberta, hermanos. Por eso Pablo dice, ni por carta, ni por espíritu, ni por nada, dice, os dejéis apartar de la verdad, porque la verdad es Cristo. Aleluya. Jesús dijo, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí estaba un discípulo que todavía no entendía el camino de Dios, hermano. Y llegó, hermano, ¿verdad? Allí, hermano, y le dijeron los otros discípulos, el Señor hemos visto. Y le dijeron, hermano, ¿verdad? Y le dijo él, hasta no meter el dedo en el costado o mi mano, no voy a creer.
Y cuando, hermanos, dice que estaban nuevamente los discípulos reunidos, dice, hermanos, que llegó Jesús después de haber resucitado, con las puertas cerradas, el cuerpo. Ese es el cuerpo que vamos a recibir. Un cuerpo transformado. Un cuerpo que, hermano, traspasa paredes. Un cuerpo, hermano, inmortal. ¿Cuántos queremos recibir ese cuerpo? Y cuando estaban con las puertas cerradas, les dice, pasa vosotros. Y cuando acordaron, estaban en medio. Estaba en medio de ellos. Y le dice, ven Tomás. Tomás, ven, mete, ¿verdad?, los dedos en mi costado, en las heridas de los clavos. Y le dice, Dios mío, ¿verdad? Todavía no entendía. Bienaventurado, dice el Señor, los que sin ver han creído en mí. Alabamos a Jesús, porque nosotros hemos creído en ese Dios de poder. Nosotros hemos creído en ese Dios que tiene la autoridad. Gloria a Dios. Pero no lo dejemos mover por fácilmente, hermano, porque dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Dice así, mire, ve. El cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Oiga bien, ese prohíbe, hermanos, las reuniones. Él prohíbe, hermanos, prohíbe muchas cosas. Él prohíbe, hermano, ese viene, hermano, con autoridad. Y sencillamente se va metiendo en la iglesia, ya lo vamos a ver. Yo me gusta ir por la palabra de Dios. Sí, gloria a Dios. No me gusta hablarle terapista allí o que no, libro, no. Aquí está la palabra. Y dice la Biblia que yo no le puedo poner ni quitar. Aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? Dícese que se opone contra todo lo que se llama Dios. Entonces, hermano, cuando el hombre comienza, ¿verdad?, así con estas cosas, hay que tener cuidado. Alabamos al Señor. Por eso dice la Biblia, hermano, como el apóstol Pablo se pone como que si él fuera, como que si de él dependiera una apostasía, ¿verdad? El apóstol Pablo se pone como que si él iba a ser un apóstata. Él se pone ahí en el versículo, si usted lo lee. Dice, por carta como que si fuera nuestra. Allí está, hermano, ¿verdad? Como que si fuera nuestra. No lo dejéis mover, ¿verdad?, del modo de pensar. Vamos a ver, hermano, ¿verdad? Porque dice, mire, ve, ¿no os acordáis que cuando yo estaba, dice, todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien el presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene, hermano? ¿Quién lo detiene? Pregunta para la iglesia. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual está con nosotros, Él lo detiene. Porque el Espíritu Santo dice, hermanos, ¿verdad?, que está con nosotros. El Espíritu Santo es, hermano, la palabra real de Dios. El Espíritu Santo es, hermano, el que manifiesta las cosas de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos conforta, es el que nos alimenta, es el que nos sustenta. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, Él lo detiene todavía, pero ya está en acción. Miremoslo, hermano, está aquí, ¿verdad?, en Timoteo, primera de Timoteo 4:1. Miren, primera de Timoteo 4:1. Por eso le dije, me voy por la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice así, hermanos, vamos a ver. Primera de Timoteo 4:1, gloria a Dios. Y leámoslo así, en el nombre de Jesús.
Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos, ¿qué leímos atrás, hermano? La apostasía, ¿verdad? Sí. Y aquí la volvemos a leer, ¿verdad? Sí. Palabra de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que algunos que en los posteriores tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque la hipocresía de mentirosos que entendido cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido, ¿qué les dije al principio? La verdad los hace libres, ¿verdad? La verdad es Cristo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracia. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán. ¿De qué? De la fe. Y es lo que se está viviendo hoy en día, hermano. ¿Verdad? Es lo que se está viviendo, apostasía. Dentro, hermano, de las iglesias se vive una apostasía fea. Una apostasía, hermano, de que, hermanos, el hombre se levanta con grupitos por un lado, con cosas por el otro lado, se levanta que aquel quiere celebrar el cumpleaños, el otro quiere celebrar aquí, el otro. Hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Alabamos al Señor. Aquí no hay futbolistas, ¿verdad? O aficionados. El Señor reprende el enemigo. La palabra de Dios, pues. ¿Verdad? Porque esta palabra es espíritu, es vida. Entonces, mire lo que dice. Pero en los postreros, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Aquí está, hermano. Espíritus engañadores, porque vienen, hermano, que verdad que yo soy el mejor, que aquí, que allá, si el mejor se llama Jesús. Amén, hermano. ¿O usted cree que alguien, hermano, dio su vida por usted? No, el mejor se llama Jesús. Hermano, si el hermano Cristian, hermano, solamente, hermano, verdaderamente es un servidor de Cristo. Es, hermano, un hijo de Dios. El hermano Arcides, la hermana Julana, de todo, hermano. Oiga bien, somos, hermano, el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo será que se parte? Hago esa pregunta. ¿Será que se parte el cuerpo de Cristo? No, no se parte. Se parte el pan en memoria de Él, ¿verdad? Pero no el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor partió el pan, dice, le dio a sus discípulos, pero ese era pan literal representando su cuerpo. Pero cuando viene, hermano, dice, la palabra del Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo dice que santo es. Alabamos al Señor. Aleluya. Bendecido sea el Señor, hermano. Por eso dice, hermano, que muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus, hermano, de que verdaderamente, hermano, en las iglesias se meten y quieren destruir. Pero no así la iglesia de Cristo, no así la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios ha sido comprada por el poder del Señor, con la sangre de Cristo. Jesús ha comprado, hermano, esta iglesia. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, hermano, gloria a Dios. Dios ha comprado esta iglesia. Bendito el Señor. Esta iglesia no ha sido comprada por hombre alguno, por ningún ministro, por ningún obispo. Si el que la ha comprado se llama Jesús. Alabamos al Señor, ¿verdad? Hermano, ¿por qué? Porque, hermano, nosotros podemos ver por la palabra de Dios claramente, si aquí está, pues. Miren lo que dice Mateo, y aquí lo dijo Jesús, pues, ¿verdad? Y vamos por la palabra de Dios. Mateo, capítulo 7 y versículo 15.
Miren lo que dice. Vamos por la palabra de Dios. Por eso les dije, yo no me voy, hermano, fuera de la palabra de Dios, porque si no, Dios me castiga a mí, ¿verdad? Dice así, hermanos, gloria a Dios. Mateo capítulo 7 y versículo 15. Miren lo que dice. Leámoslo, hermano. El que tiene Biblia, léalo. Amén. Quiero ver, hermano, leyendo para que así no vaya a decir este hermano se está equivocando. Gloria a Dios. Dice así, miren. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Cuántos se le vamos a dar al Señor? ¿Cuántos bendecimos al Señor, hermano? Jesús lo habló aquí, ¿verdad? Jesús lo habló y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen con vestidos de qué, hermano. Es que vienen haciéndose creer que ellos son sacerdotes de Dios y que son una gran persona y que ellos, hermanos, mueven la gloria de Dios. Pero no es así. Por dentro dice que lo que quieren es destruir el rebaño. Por dentro quieren destruir la iglesia de Dios. Por dentro quieren, hermanos, ver distinción del ministro con el otro ministro. Por dentro quieren ver derrotado la iglesia de Cristo. Eso es lo que quieren. Claramente lo dijo Jesús, ¿verdad? Guardaos de esos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos, dice, de oveja, pero por dentro son, ¿cómo dice, hermano? No lo digo yo, lo dijo Jesús. Yo soy un intérprete de esta palabra porque la estoy hablando. Amén. ¿Verdad? Pero esta palabra ya está escrita aquí. Ya está. Son lobos rapaces. Ellos quieren ver destruido, hermano, la iglesia. Ellos quieren ver, hermano, partido el cuerpo de Cristo. Pero el Señor reprenda al diablo. El Señor lo reprenda, porque aquí lo que mora es la presencia del Señor. Aquí lo que mora es el sacerdote de sacerdotes, que es Cristo Jesús. Aquí lo que mora, hermano, es el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Nosotros somos las ovejas del Señor. Y el buen pastor es Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que pararlos firmes. Tenemos que pedirle al Señor esa misericordia, porque, hermanos, muchos se levantarán. Y ya lo vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Porque dice, dentro de vosotros mismos se levantarán hombres sagaces, hombres perversos que no perdonarán el rebaño, no perdonarán las ovejas, las tranquilarán, las herirán. Pero Dios no vino a eso, hermanos. Alabamos a Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora la pregunta es para el pueblo de Dios: ¿será, hermano, de que alguien que sea un ministro de Dios quiere ver divididas las iglesias? No, hermano. Hago la pregunta, contéstenme. ¿Será? No. Ese es lobo rapaz. ¿Por qué? Porque él quiere ver, hermano, la iglesia de Cristo partida, pues. ¿Verdad? Él quiere ver el cuerpo de Cristo partido. Dios no vino a eso. No, hermano. Dios vino y le dice: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro me ama. Las primeras veces Pedro, hermano, con orgullo lo decía. Dios nos ayude, ¿verdad? Porque, hermano, Dios nos ha puesto, hermano, ¿verdad? La verdad, hermanos, como ministros para apacentar al Rey de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: Pedro, me amas. La tercera vez
tú sabes, Señor, toda la verdad. Tú sabes que te amo. ¿Y usted piensa que el apóstol Pedro amaba a Jesús? Lo amaba. Lo amaba, hermano. Mire, si Pedro cuando fueron, hermano, cuando fueron a aprender al maestro, dice que él les desvainó la espada, porque Jesús no les había quitado la espada. Todavía era un discípulo, no había pasado el Pentecostés todavía. Sí, amén. Y eso lo vamos viendo por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque una cosa es ser discípulo, una cosa es ser, hermano, ¿verdad? Venir, y otra cosa es ser instruido por el Espíritu Santo del Señor. Y dice la palabra del Señor que andaba la espada y le quitó la oreja mal. Pero viene y le dice: envaina tu espada, Pedro. Porque al que espada mata, a espada morirá. Alabamos a Cristo Jesús. Entonces, hermano, cuando ya, hermanos, Pedro recibe la gracia de Cristo, aquel hombre, hermano, botó todo eso. Aleluya. En el día del Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. El día del Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. La gloria cayó ahí. La gloria vino ahí. Y dice que los oían hablar y le dijeron: esos están llenos de mosto, están locos. Pero la locura era de arriba. Vamos al Señor. La locura era que el Espíritu Santo había venido sobre todas aquellas personas. La locura era que estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora no era aquel Pedro arrogante, aquel Pedro que andaba con espada. Ahora era Pedro el que subía siempre al templo de la Hermosa. Y cuando dice la palabra del Señor que siempre subían de costumbre. Pero después, de hermano, de que dice que venían del Pentecostés, Pedro con Juan suben siempre. Pero ya no venían, hermanos, de andar vendiendo pescado allá, porque eran pescadores. Venían del Pentecostés, venían del, hermano, de estar en intimidad con Dios. Alabamos a Jesús, hermanos. Y le dice, cuando llegan del cojo, le dice: míranos fijamente. ¿Cuánto alabamos al Señor? Míranos fijamente. No tenemos oro ni plata que darte, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. Alabamos a Cristo Jesús. Él es el Dios de nosotros, hermanos. Y ese Dios está diciendo: no se dejen mover ni por carta, ni por principado, ni por potestades, ni por nada. Y ese Dios está hablando en esta tarde. Vamos a ver aquí, hermanos, San Juan 8, San Juan 18. Gloria a Dios. San Juan 18. Les dije que me iba a ir por la palabra de Dios. Siempre, hermano, dice San Juan, hermano 18, dice: todos los que antes, esto lo dijo Jesús, un momento con eso, esto lo dijo Jesús: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea que Dios nos pone un reto, hermano, que si oímos a cualquier persona que no venga con el Espíritu de Dios, usted va a ser participante de ese lobo rapaz también. ¿Verdad? Entonces miren lo que dice: pero no lo oyeron las ovejas. Dice el 9: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Miren lo que dice el 10: el ladrón no viene sino para matar, sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren lo que dice. No le dice a Pedro, no le dice al otro apóstol. Dice: yo, el gran yo soy que se le presentó a Moisés en la zarza, es el mismo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, a quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las disparce. Así que el asalariado huye porque el asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cuántos conocemos al Señor, hermano? Alabamos a Cristo Jesús. ¿Quién dio la vida por usted?
El buen pastor que se llama Jesús. Incluso en el libro de los Salmos, hermano, David dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántos queremos descansar, hermano? En esos pastos, hermano. Junto a agua de reposo, dice, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, dice el salmista. Dios está con nosotros, hermano. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Leamos, hermano, Gálatas. Gálatas 1:6, gloria a Dios. Leamos Gálatas 1:6. Léalo, porque le dije, hermano, de que los íbamos a ir por la palabra de Dios. Dice así, mire, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oiga bien, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, como dice, hermano, un ángel, oiga, un ángel de arriba, ya no digamos un hombre, ¿verdad? Un ángel, dice, os anunciare otro evangelio, sea anatema. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, no los apartemos de la verdad es Cristo. Aleluya. ¿Verdad? Sigamos la verdad, sigamos, hermano, a Cristo. No sigamos a los hombres, no sigamos al hombre, sigamos a Jesús. El hombre podrá decir y podrá, hermano, ponerle todo a las cartas, como dice aquí el apóstol. Pero el Cristo Jesús dice, esta palabra es vida y es vida en abundancia. Amén, hermano. Esta palabra es vida y vida en abundancia. ¿Cuántos bendecimos al Señor, hermano? Dios es digno de que nosotros le alabemos, le honremos, le demos gloria porque Él nos ha llamado. No hemos sido llamados, dice Pablo, hermano, tenían un problema ya también, lo último que voy a hablar. Dice que tenían un problema que unos decían, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. ¿Verdad? Y Pablo vino, ¿acaso ha muerto alguno de vosotros? Dijo, ¿alguno de nosotros por vosotros? ¿Verdad que no, hermano? ¿Ha muerto alguno, hermano, de allá de El Salvador por nosotros? No. ¿Ha muerto algún ministro de El Salvador por nosotros? No. Ni de aquí, nadie. Quien murió y quien se entregó es Jesucristo. Amén. Así de que Dios les bendiga a todos, hermanos. Pasa mi hermano que me dio el tiempo. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Nos hemos gozado, hermanos. Nosotros oramos a Dios, hermanos. Dios nos ha hablado en esta hora, hermanos, para que nos apercibamos cada día, hermanos. Pero falta otro poquito, hermano. Pasa mi hermano Orlando con la confirmación, hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús, hermanos, sea en cada corazón. Damos gracias a Dios, hermanos amados, porque el Señor es bueno con cada uno. Y nos permite, hermanos, la oportunidad de estar reunidos, hermanos, una vez más en esta casita de oración, hermanos, para poder oír palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Gloria a Dios, hermanos. Es digno el Señor que nosotros honremos su nombre, hermano, porque es sobre todo nombre. Dios bendiga la reunión presente, Dios bendiga las amistades que están entre nosotros, hermanos. Dios bendiga a mi hermano que preside este tiempo, hermanos. Dios bendiga a mi hermano Cristian que predicó, hermanos, una palabra muy bonita, hermanos. Una palabra, hermanos, verdaderamente donde el Señor nos viene aconsejando, hermanos, que nosotros con la ayuda de Dios debemos de estar firmes, hermanos, en lo que Dios nos ha revelado, hermanos. Porque esto no lo revela el hombre, esto no lo revela el ser humano, sino que esta es revelación de Dios, hermanos amados. Sea bendecido el nombre del Señor Jesús. Bendiga a Dios
todos los ministros presentes, nombre por nombre, hermanos, y a cada uno. Le doy lectura a la palabra de Dios, hermanos, donde mi hermano Cristian tomó base, hermanos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, hermanos, verso 1 al 8, le dio lectura a nuestro hermano. Lo leo con la ayuda del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, dice, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis? Dice, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria al Señor. Esta es una palabra de poder, hermano. Sí, amén. Dice la Biblia que Él no cambia. Si el ser humano es infiel, Él permanece fiel, dice la palabra. Sí, amén. Oiga, hermano, pero el apóstol Pablo, amado hermano, le estaba hablando a la iglesia de Tesalonicenses. Ahora nos está hablando a cada uno de nosotros, hermanos. Dice la Biblia, hermano amado, mire, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. El apóstol Pablo, hermano, estaba hablándole a ese pueblo de Tesalónica, hermanos amados, que ellos no se dejaran mover por doctrinas diversas como hoy en día estamos viviendo. Al apóstol Pablo le había llegado, hermanos, la noticia de que alguien andaba allá, hermanos, mal aconsejando a los hermanos que habían recibido al Señor Jesucristo. O quizás, hermanos, habían llegado, hermanos, como ya mi hermano predicó, lobos rapaces, hermanos. Aquellos que están, hermanos, predicando la palabra según, hermanos, pero a su conveniencia. Esta palabra, hermanos, no se predica por dinero. Esta palabra se predica por amor a las almas, amados hermanos. Y nosotros que predicamos la palabra de Dios, hermanos, tenemos que ser ejemplos también, hermanos. Tenemos, hermanos, que vivir esta palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, dice la palabra, predicador, tú que predicas, dice. ¿Cómo dice, hermano? Predícate a ti mismo, dice. Oiga, hermano, esta palabra es de poder, hermano. Si el Señor Jesucristo, hermano, nos ayuda, hermanos amados, y nosotros le somos fieles, nosotros vamos a ser salvos, hermanos. La palabra así lo dice. Miren, por eso dice el 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice, ni os conturbéis ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Preparémonos, hermanos amados. Preparémonos, porque ese día está cerca, la venida del Señor está a las puertas, amados hermanos. Esto, nosotros lo que estamos viendo, hermanos, tantos problemas, tantas guerras, tantas enfermedades, hermanos. Oiga, dice la Biblia, hermanos, de que esta tercera guerra mundial, hermanos amados, ya lo estamos viendo, hermanos. Israel, el pueblo de Dios, está en guerra. El diablo, hermanos, está haciendo la de él, pero el Señor Jesucristo tiene poder, hermanos.
El Señor Jesucristo tiene poder para ayudarnos a cada uno de nosotros. Los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hermano. Él nos ayude. Miren lo que dice el 2:15. Dios bendiga a mi hermano, ya el consejo fue dado, hermano, solo es una confirmación, amados hermanos. 2:15 dice, mire, así que hermanos, estad firmes, dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esta palabra tiene que estar en nuestros corazones, hermanos. Esta palabra, hermanos, nosotros tenemos que atesorarla, hermanos, en nuestro corazón. No porque, hermano amado, alguien, como dijo mi hermano, venga queriéndonos engañar, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros, hermanos, tenemos, esta es nuestra luz. Esta es la que a nosotros nos guía. Si nosotros, hermanos, nos damos por entendidos, hermanos, y nos esforzamos por cumplir esta palabra, hermanos, vamos a tener un galardón en el reino de los cielos. Así es, hermanos, de que es hermoso el consejo que nuestro Señor, hermano, nos ha venido impartiendo en esta hora, porque no fue mi hermano, fue el Señor, hermano, el que nos ha venido hablando en este momento. Gloria a Dios. Porque Dios es el que usa nuestros labios, hermanos, para hablarnos. Si esta palabra pues ya está escrita. Esta palabra, como mi hermano mencionó, son palabras que Jesús habló, hermano. Nosotros solamente estamos repitiéndolas. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, hermanos, hagamos conciencia y reconozcamos, hermanos, el grande amor de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver, hermanos, Primera de Juan 3:7. Primera de Juan 3:7. Del 6, mire, hermano, dice, todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. El 7. Hijitos, dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Tenemos que buscar la justicia de Dios, porque Él no miente, hermano. Nosotros podemos mentir. Hemos visto cuántos ejemplos, hermanos amados. Hombres buenos predicadores, hermanos, en los ministerios, diciendo que no se dejan mover, pero cuando viene el viento, allá los va a ver afuera. Yo los he visto. Y yo creo que los que estamos presentes hemos visto algunos también. Que Dios nos ayude y nos guarde, amados hermanos, de eso. Porque nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, que con la ayuda de Dios pararnos, hermanos, firmes, como ya la palabra de Dios nos enseña, amado hermano. Allá, hermano, había un anciano, primer anciano de la iglesia. Decía que él, hermanos, ahí iba a permanecer, que si lo sacaban, hermano, se regresaba de regreso. Vino un problemita, hermano, con el pastor y nos dejó tirados allá, hermano. Que el Señor nos ayude y que nos dé esa sabiduría a nosotros día a día, amados hermanos, para que nos apeguemos a este sagrado libro. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Mis palabras son hasta aquí y que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Hermano Hilario con nosotros.